La gente le teme a este don. La gente le teme en hablar en lengua. La gente teme cuando alguien está hablando lengua. Yo siento algo sobrenatural dentro de mí que me dice reprende lengua, y me está diciendo que cancele todo principado y toda potestad del diablo y toda malicia del enemigo, porque hay algo que se está rompiendo en la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estamos aquí, como diría un buen dominicano, a la vera del río, aquí en Nizao de Ocoa. Y tenemos un tema bien interesante para edificar nuestro amado público de Excelencia Cristiana, esta familia hermosa que día a día crece y ustedes se hacen parte de ese crecimiento. Hoy estoy acompañada de uno de los jóvenes de la casa. Dios te bendiga, Christopher. Amén, Saludes a audiencia. Amén, Dios le bendiga, le habla a su hermano y amigo Christopher Arias. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que siempre tú estés conectado con nosotros. Quédate en la expectativa porque hay una palabra poderosa y un tema que te impactó y de verdad que el Señor hará cosas maravillosas. Amén, Christopher. Hoy estábamos hablando de algo bien interesante detrás de cámara porque queremos que el pueblo sea edificado, queremos que las almas comiencen a crecer, la gente que se acerca a la presencia de Dios pueda navegar en las profundidades del río de Dios, en el espíritu, y quedamos en que íbamos a hablar del tema cómo reprender en lenguas. Entonces, de este tema, este escenario es del Espíritu Santo, ahora a través de tu persona. Amén, amén. Mira, chocante a lo que es este tema, hablar acerca del misterio de reprender en lengua. Por mucho tiempo las personas han querido, ¿verdad?, malinterpretar lo que es la palabra lengua. Si nosotros nos vamos a lo que es el contexto de lo que el apóstol Pablo en una ocasión hablaba y decía que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterio. Misterio escondido. Entonces, al hablar misterio, tú lo que estás revelando, que tú estás conectado a un mundo que está desconectado del que tú vives en la actualidad. Según tú te desconectas de lo que es el espíritu, y ahí el apóstol Pablo comienza a narrar y comienza a explicar unos puntos sobrenaturales acerca de lo que es el misterio del hablar en lengua. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en hablar de este tema, podemos decir que hay ocasiones donde las lenguas son interpretadas. Quiere decir que si hablo lengua, estoy hablando misterio, que gente humana, por medio de la humanidad, no la puede entender, pero por medio del espíritu sí la puede visualizar. Por eso es que hay interpretación. Por eso es que la Biblia dice que el que esté hablando lengua y no hay un intérprete, tiene que callar en la congregación. Pero en el cierto punto, si Dios te dio el don de interpretación, tú también puedes hablarla y también puedes interpretarla. Y alguien que esté dirigido por el Espíritu va a saber que tú estás hablando misterio de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de misterios, estamos hablando acerca del mundo espiritual. Así es. Misterio acerca del mundo espiritual, y estamos en el segmento en el mundo espiritual. Estamos hablando misterio de Dios, que realmente usted deberá conocerlo y de verdad que le va a impactar su vida. Misterios del hablar en lengua. Cuando nosotros hablamos lenguas, estamos refiriéndonos a un término, ¿verdad?, que se acerca de un mundo espiritual, acerca de algo poderoso. Es más, si usted se imagina, el poder de la lengua es poderosa en el mundo espiritual, porque hay ocasiones donde personas hablan lenguas y marcan sus hijos con lengua, le dicen, mira, tú vas a hacer esto. Y si tú aceptas esa lengua, si tú aceptas eso que esa persona te está diciendo, probablemente tú vas a tener dominios acerca de eso. Cuando nos enfocamos en hablar en lengua, nosotros tenemos que entender el misterio de lengua. Dios mío, qué locura. Terrible. Poderoso. Entonces, nosotros nos enfocamos en esta lengua. Por eso nosotros tenemos que entender que el misterio del hablar en lengua es algo sobrenatural. Aún en el mundo espiritual, las lenguas que se hablan
hace ver dentro del mundo del núcleo de atrás, hace reconocer cosas sobrenaturales. Por eso es que cuando hablamos en lengua, los demonios se irritan. Por eso que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla misterio por el Espíritu de Dios. La gente le teme a este don. La gente le teme en hablar en lengua. La gente teme cuando alguien está hablando lengua. Yo siento algo sobrenatural dentro de mí que me dice reprende lengua, y me está diciendo que cancele todo principado y toda potestad del diablo y toda malicia del enemigo, porque hay algo que se está rompiendo en la eternidad. Hay algo poderoso, el misterio de reprender en lengua. La gente desconoce de esto, porque cualquiera puede decir reprendo en lengua, pero no todo el mundo tiene el nivel de reprender en lengua. Dios mío, yo siento, Madeline, esto está poderoso. Esto es un asunto sobrenatural. Dios no nos trajo a este lugar de balde. Dios nos trajo con un propósito determinado de derribar murallas espirituales, de derribar muros en la eternidad, pero no con nuestro lenguaje, sino con el lenguaje del cielo. Porque vamos a reprender en lengua y los demonios van a salir corriendo, porque cargamos el ADN del cielo. Dios. El misterio. Por eso, si nosotros nos enfocamos en hablar acerca de esto, mira, esto está terrible. La atmósfera está manifestando de lo que se está hablando, Cristo. Esto está terrible. Por eso, si nosotros no nos detenemos a meditar y a ver y a pensar acerca de lo que es la lengua, la gente habla acerca de lengua. Claro. Y hay que entender que hay lenguas demoníacas. Así es. Y hay espíritus que se esconden detrás de la persona, que con lengua humana tú no lo puedes echar fuera. Así es. Hay enfermedades, mire, esto es un misterio sobrenatural. Hay enfermedades ocultas en el corazón de gente y en la vida de personas, hermano, mire, que están ocultas, que no salen con lenguajes humanos. Wow. Por eso es que hay gente, hechiceros, que le dan resguardos a la gente, que le dan cosas a tomar, que le dan cosas a beber, pero eso solo se puede descubrir con el lenguaje celestial. Wow, tremendo. Antes de que tú continúes desarrollando esa parte, Christopher, yo quiero que tú le digas a esa audiencia cómo nosotros podemos adquirir, porque como acabaste de decir, estos son niveles espirituales. Sí. ¿Cómo podemos conseguir estos niveles espirituales para poder pelear en el espíritu y derribar principados, tantos principados, demonios que operan en familias, demonios territoriales, demonios, no importa los rangos que tengan? Cuando entramos a la dimensión para operar en este lenguaje del cielo, hablar los misterios de Dios, tenemos que saber cómo entrar. ¿Cómo podemos entrar? Sí. Mira, si nosotros nos detenemos a meditar en esto, recordando que la Biblia dice que los dones son irrevocables, pero cuando nosotros no vamos a hablar acerca de don, hablamos acerca de regalo. Dios nunca te va a dar un nivel que tú no estás listo para recibir. Así es. Hay gente que quieren accesar a dimensiones de hablar en lengua, pero no está listo para cesar. Bueno, ¿cómo yo puedo adquirir eso y buscar eso? En la intimidad, en la oración, en el secreto, hablando con el Padre, siendo dirigidos por Él. Ahora, el secreto de hablar en esas lenguas está en que Dios la pone en ti. Así es. El secreto no es que yo la aprenda, es que el cielo te la regala. Dios. El secreto no es estudiar las lenguas, porque si nosotros no nos sentamos a pensar, nosotros no estudiamos estas lenguas, el cielo nos las ha regalado. Por eso significa don, el don de lengua. Por eso también la gente que tiene este don de reprender en lengua, de reprender, porque hay gente que habla lengua, habla misterio, está bien, se edifica, le habla a otro y lo puede interpretar. Dios le habla a través de las lenguas, le dice, Dios te está diciendo esto a través de las lenguas, Dios te dice esto y te dice aquello. Pero cuando tú estás en un escenario demoníaco, que tú llegas a un altar o que tú llegas a un territorio como este que acabamos de llegar, un territorio que no conocemos, un territorio que desconocemos, que no estamos aquí, y pudimos reprender dentro de este mismo ambiente, pudimos sacar cosas, raíces que nosotros desconocíamos. Por eso es que el que habla en lengua, aún a distancia, los demonios conocen ese lenguaje. Así es. Por eso, si tú te fijas, Cristo reprendió al mal en un lenguaje que el mal lo podía conocer. Tremendo. Porque los discípulos
van a despertar a Cristo. Y cuando van a despertar a Cristo, ellos ven que el viento, las olas, están golpeando la barca. Pero de repente Cristo se para, le dice, mal, calla, enmudece, en forma de reprensión. Lo que le está diciendo, no le habló en el lenguaje humano, según estudioso. Dice que le habló en el lenguaje que el mal podía entenderle. Por eso es que cuando se habla lengua, mira, esto está terrible. Yo siento una nube sobrenatural. Cuando se habla lengua, en el Espíritu de Dios se revela el misterio de reprender en lengua. Por eso es que cuando reprendemos en lengua se van las enfermedades. Así es. Cuando reprendemos en lengua se van las tormentas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Cuando reprendemos en lengua se van los petros, se va la malicia, se va todas cuantas cosas. Por eso te decía ahorita, y a esa audiencia que está conectada ahí, que cuando reprendemos en lengua hay cosas que no se van en la vida de la gente si no es por medio de una reprensión en lengua. Así es. ¿Sabe algo? Yo quiero compartir contigo esta experiencia, que fue una experiencia extraordinaria. Estábamos en un tiempo de propósito, por eso te preguntaba, ¿cómo podemos accesar? Sí. Y la sensibilidad del Espíritu la conseguimos a través del ayuno y de la oración. Y yo entré en un tiempo, en un anhelo de adquirir este don. Y el Señor me lo regala, pero este don, los dones hay que avivarlo, así como Pablo le dice a Timoteo. Y cuando él está avivando el don, yo recibo esta palabra y estoy en oración en la congregación. Pero me doy cuenta de algo, que no solamente hablan lenguas la gente que Dios le da la lengua, Dios mío, sino que los demonios también hablan lenguas. exacto. Y yo estoy en la congregación y estoy en 3 días de ayuno, Christopher, y estoy debilitada y voy a la casa de la pastora que daba al lado, y voy a prepararme para entrar al culto. Y entonces, así débil, me recuesto de la pared de la casa. Wow. Y veo ese espíritu que va donde mí y comienza a hablarme en lenguas. Y cuando me habla en lengua, él me reprende como para neutralizarme. Y yo le hablo en lenguas también. Y más adelante, cuando yo voy al secreto, otra vez le digo, Señor, ¿qué significó esta experiencia? Porque fue una experiencia parecida a un éxtasis. ¿Qué significa esta experiencia? Y en oración recibo la respuesta y Dios me dice, hay espíritus que maldicen a la iglesia en lenguas. Dios mío. Y como no hay intérprete, esas maldiciones se quedan gravitando y operando. Terrible. Esas maldiciones desatan división, desatan chisme, desatan pleitos, desatan celo, ira, contienda dentro de la iglesia. Pero no fue una persona literal que fue a hablar lenguas, sino un espíritu. Yo lo pude ver en el espíritu, y después de verlo en el espíritu pude interpretar lo que el Señor quería traer. Wow. O sea que no todo el mundo que vemos hablando en lengua viene de parte de Dios. Sí. Hay que tener un ojo clínico muy fuerte para esto. Sí, mira, y te estoy hablando acerca del misterio de reprender en lengua, porque yo viví eso. Háblanos de esa experiencia, Yo Christopher. viví eso. Mira, yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando en la iglesia, me convertí, recién convertido, tenía ya casi 1 año y algo. Yo estaba haciendo silicio en la iglesia. Mira, cada persona que te hable de una experiencia que ha tenido con Dios, pregúntale el lugar donde estaba o qué estaba haciendo. Porque hay gente que te habla de experiencia, pero porque no tuvieron nunca experiencia ayunando, no tuvieron nunca experiencia orando, no tuvieron nunca experiencia siliciando. Esas experiencias realmente no provienen de Dios. Porque donde tú tienes experiencia es cuando tú estás conectado al mundo de la eternidad. Así es. Y yo estaba ahí en la iglesia. Y mientras estaba ahí en la iglesia, yo voy de camino. Eso fue que tuve un encuentro con una bruja. Esa bruja me visitó. Estaba comenzando. Oye, eso fue terrible. Y yo estaba haciendo silicio y tenía la vela. En ese entonces no había inversor en la iglesia. Y tenía una vela y estaba leyendo la Biblia. Pero de repente, esa bruja comienza a caminar por arriba del zinc. De la congregación. Sí, en la congregación. Y esa bruja comienza a darle al zinc y comienza a hundirlo, a caminar. Y yo no tengo experiencia en eso. Pero el Espíritu de Dios me dijo, tranquilo. Cuando estoy tranquilo, mientras nosotros leíamos, ella seguía caminando. Pero cuando yo me detenía, ella se detenía en el lugar donde yo estaba.
Pero cuando está corriendo, el Espíritu de Dios me dice, cuando ella esté encima de ti, detente de leer. De repente ella viene y yo dejo de leer en el mismo instante que ella está arriba. Y espero la dirección de Dios, Madeline. Esa fue mi primera vez que pude escuchar la voz de Dios. Tremendo. Dirigido por el Espíritu, audiblemente. Cuando me dijo, Christopher, te vas a dejar dirigir por mí y vas a hacer lo que yo te diga. De repente estoy ahí y la bruja está arriba. Y cuando está arriba, yo me quedo tranquilo y el Espíritu de Dios me dice, cuando te diga que levante tu mano, la vas a levantar. De repente yo levanto la mano hacia arriba y el espíritu que estaba hundió el zinc y subió. Se quedó en una plataforma en el aire, así. Y de repente Dios me dice, baja el brazo y ahora di, en el nombre de Jesús, todo espíritu de la tiniebla es derribado. Cuando yo alzo mis manos, el espíritu cae de nuevo al zinc, pero ahí yo comienzo a reprender en lengua, mi primera vez. Wow. Yo nunca había hablado en lengua y se me desataron unos misterios. Y las personas que estaban ahí conmigo me dijeron, después que salimos, me dijeron, ¿pero qué lengua fue la que tú hablaste? Y yo le dije, no sé. Y ahí entonces, entrando en dimensiones sobrenaturales, sobre lo que estamos hablando aquí ahora, el misterio de reprender en lengua, yo pude entender ahora lo que significa reprender en lengua. Que hay cosas que te visitan que no salen. Hay cosas que están ocultas en casas de personas. Hay demonios ocultos en casas de cristianos, de gente que conoce la palabra, pero no salen. ¿Por qué? Porque no han reprendido en lengua ese demonio. Dios mío. Ese demonio está asignado para esa casa, pero solo puede salir de ese lugar cuando se le reprende en lengua. Dios. ¿Sabe algo que puedo compartir contigo esta parte? Y es que el Espíritu Santo de Dios permite que nosotros atravesemos y tengamos guerra a esos niveles, es para entrenarnos en el Espíritu. Sí. Tú hablaste de que tú eras nuevo, estabas iniciando, dando los pasos, entrando a las dimensiones espirituales. Pero esas dimensiones espirituales, nosotros podemos avivar el fuego a través de la búsqueda. Sí. Si nosotros menguamos en la búsqueda, porque hay personas que dicen, pero es que yo no he tenido esa experiencia, hazte sensible a la presencia de Dios y verás cuántas experiencias vas a tener. Si la Biblia habla, el que llama, ¿qué va a pasar? Se le va a responder. El que busca va a encontrar. Y el que abre, el que toca, se le va a abrir. Entonces, este es el momento donde si tú estás anhelando tener una experiencia con el Espíritu Santo y estás teniendo guerra, hay guerras que son permitidas. Esto va a parecer un poco chocante, sí, porque hay guerras que son permitidas de parte de Dios. El libro de Oseas dice, yo te llevé al desierto para que te enamoraras de mí. Wow. O sea, hay situaciones que vamos a vivir que van a ser muy duras, van a ser muy crueles para nosotros, pero van a ser nuestro centro, donde nosotros vamos a pasar centro. En esos momentos de dificultades fue donde yo pude aprender a conocer los niveles y navegar en el Espíritu. Wow. Mira, ya que estamos tocando acerca de este término y experiencias acerca de reprender en lengua, yo me acuerdo, madre, que yo en una de las ocasiones y de las tantas experiencias que ha tenido en Dios, dentro de las cuales le voy a contar, yo me acuerdo que yo estaba en un ayuno de 21 días. Y en esos ayunos de 21 días yo le estaba pidiendo algo a Dios. Y yo le estaba pidiendo lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis nuevas lenguas. Yo en verdad quería sentir el anhelo de poder hablar esas lenguas. Porque de verdad que en ese momento que tuve esa experiencia, yo había desconectado y perdí eso de poder reprender en lengua. Eso se me fue. Solo lo experimentaste una sola vez. Solo lo experimenté una sola vez, porque desconocí ese nivel. Lo desconocía. Es tanto así que cuando nosotros nos levantamos al otro día, el zinc estaba roto. Wow. Roto. En pocas palabras, cuando ella cayó, el zinc estaba nuevo y lo rompió de raíz con todo y la tabla cuando cayó de nuevo. Y nosotros sentimos un boom del otro lado. Pero yo había perdido eso, porque no seguí buscando. Desconocía, era un joven.
no tenía experiencia. Es tanto así que los dos que fueron conmigo, de uno de ellos, hay uno que es cristiano solamente. El otro se descarrió en el mismo instante que tuvo esa experiencia. Él dijo, yo no aguanto esto. Es verdad lo que la gente dice, que esto del evangelio, esto es poder, esto es entrar en atmósfera. Y desde ese momento, cada vez que él me narra esa historia, él me dice que él siente como que lo que él vivió con esa bruja fue algo sobrenatural. Tremendo. Y yo había perdido eso. Pero el Espíritu de Dios me había recordado lo que Él me había entregado. Te di para que reprendas en lengua. Yo te lo entregué. Tu primera vez, tu primera experiencia no fue con un demonio, fue con una bruja que te fue a hacer la guerra para detener eso que estaba en ti. Wow. Y yo lo había perdido. Pero yo estaba orando por eso, ese anhelo de poder tener ese don, de poder tener esa lengua, de poder tener ese poder que Cristo le da al hombre. Y cuando estoy en esos 21 días de ayuno, estoy en una noche como a las 3 de la madrugada y de repente siento que viene algo sobre mí. El Espíritu de Dios se apodera de mí. Madeline, y comencé a hablar lengua a no parar. Lo único que salía de mi boca era amigo mío, amigo mío. Me tiró al piso. Cuando estaba en el piso, estaba hablando unas lenguas poderosas, unas lenguas sobrenaturales. Y lo que estaba desatando en mi cuarto se estaba rompiendo en un altar de hechicería que hay por mi hogar. Tremendo. Que hay en el barrio donde vivo. Ese altar de hechicería. Cuando yo estoy hablando esas lenguas, en el barrio donde yo vivo hay una confraternidad satánica. Pero lo que estaba soltando de parte de Dios, esas lenguas extraordinarias, estaba rompiendo velones, estaba rompiendo altar, estaba rompiendo fotos, estaba rompiendo cosas sobrenaturales. Hablando las lenguas en mi casa, pero estaba rompiendo en el barrio. Y los demonios chillaban y no resistían las lenguas. Por eso cuando yo me paré, el Espíritu de Dios me dijo, Christopher, acabamos de derribar un altar que estaba en el barrio. El poder y el misterio de reprender en lengua. Hermano, cuando usted hable lengua en su hogar, no la calle, porque usted no sabe lo que usted está reprendiendo. Usted no sabe lo que usted está cancelando. Usted no sabe los misterios que usted está soltando. El hablar en lengua no es un relajo. El apóstol Pablo dijo que el hablar en lengua es hablar misterio. Y cuando usted habla misterio, usted reprende los demonios. Usted reprende chachangó, usted reprende malicia del diablo. Por eso es que los demonios, al don que le teme, es al don de lengua. Me atrevería a decir, no es al de ciencia, no es al de profecía, es al don de lengua. Porque el que habla en lengua, habla misterio. Y es más, es el único don que el diablo no puede interpretar. Dios mío. Cuando nosotros hablamos lengua, el diablo no puede interpretar esa lengua. Porque eso es misterio, eso es celestial. Por eso el apóstol Pablo dijo que el que hable en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que está diciendo que cuando tú hablas lengua, tú hablas a Dios. Por eso es que el diablo no puede escuchar el hablar en lengua. Esos son misterios sobrenaturales, misterios profundos, misterios que en realidad la Biblia lo declara fijamente. Esto es una locura sobrenatural. Esto es algo impresionante lo que está aconteciendo aquí. Esto es algo, mire, extraordinario. Por eso, el misterio de reprender en lenguas. Por eso el cielo le vino a traer este tema tan impactante y tan poderoso. El misterio de reprender en lengua. Cuando usted aprenda a reprender en lengua, cuando usted aprenda a conocer estas profundidades y estos misterios, se dará cuenta que no es cualquier cosa lo que nosotros estamos soltando en esta hora. Así es. Esto es algo extraordinario. Realmente esto ha sido una atmósfera poderosa. Dios mío. Y realmente yo quiero compartir esto contigo, Christopher. Cuando nosotros hablamos en lenguas, tú hablabas de los misterios que hablamos con Dios. Hay misterios que el enemigo no puede descodificar. Estos misterios, por eso tú mencionabas y decías la parte, hay cosas que el enemigo no va a entender porque tú estás hablando misterios con Dios. Cuando tú hablas también de la parte de reprender, hay un lenguaje donde el mismo Espíritu Santo te permite que ellos sí interpreten para que sean reprendidos. Sí.
¿Sabes por qué? Porque tocante esta experiencia, la Biblia habla cuando Jesús le habla en arameo a la hija de Jairo. Sí. Jesús no era su lenguaje natural hablar en arameo. O sea que Jesús también, en pocas ocasiones se menciona, pero Jesús también habló en lenguas. Sí. Y cuando Jesús habla en arameo, le dice, Talita Kumi, levántate. O sea, ¿dónde nosotros podemos manifestar que las lenguas que son también para reprensión pueden provocar liberación, sí, pueden provocar que alguien resucite? Sí. Y entonces los espíritus, tanto puede entender el espíritu del hombre como pueden entender los espíritus demoníacos. Sí. Esto es un punto bien profundo, porque podemos hablar, el poder de este don es tan amplio porque podemos hablar misterios con Dios que los demonios desconocen. Sí. Podemos hablar misterios que son dados por Dios para reprender los demonios, donde ahí ellos tienen que interpretar e irse. Y podemos hablar misterios al espíritu del hombre directamente para que sea levantado. Sí. Porque cuando Jesús le habla a la hija de Jairo, le está hablando al espíritu de la hija de Jairo y le está diciendo, niña, a ti te digo, levántate. No le está hablando a un espíritu de muerte, no le está hablando a un espíritu de enfermedad, sí, le está hablando a la hija de Jairo, sí, al espíritu. O sea, que podemos entrar en distintas dimensiones a través de la lengua. Sí, mira, chocante a ese tema, hablando acerca de lengua, ¿verdad? Porque no nos vamos a enfocar simplemente en hablar acerca de la reprensión en lengua, sino que en lengua nosotros podemos conocer dimensiones. Por eso es que si nosotros nos vamos a lo que es la palabra de Dios, en una ocasión la Biblia establece que estaban todos reunidos y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu le daba que entenderse. ¿Qué hablas? O sea, ahí había que un milagro, porque cada uno lo podían entender en sus propias lenguas. Pero yo estudié algo acerca de una mujer, acerca de los generales de Dios, no me acuerdo, que ella explicaba y decía que ella estaba predicando, según el escritor, dice que ella estaba predicando, mientras ella estaba predicando, había una persona que estaba hablando unas lenguas y ella dijo, cállese todo el mundo. Y mientras todo el mundo se calló, la gente hizo silencio y el hombre siguió hablando lengua como por 30 minutos. Pero de repente, cuando se termina todo, pasa una familia completa. Y mientras pasa una familia, el hombre estaba hablando un lenguaje que esa familia lo entendía. Wow, Dios por eso mío. Es que el que habla en lengua habla misterio. Y tal vez la gente que esté ahí va a desconocer de lo que tú estás conectado. Pero lo que tú estás hablando es celestial. Por eso, si es tan amplio y tan soberano, que Dios no habla, no habla a nuestra carne. Dios habla a nuestro espíritu. Así es. Entonces, si Dios habla a nuestro espíritu, ¿con qué lenguaje habla Dios? Tremendo. Si Dios le habla a nuestro espíritu, ¿con qué lenguaje no habla Dios? Porque si Dios no habla en nuestro lenguaje que nosotros entendemos, Dios no nos habla a nuestra carne, Dios habla a nuestro espíritu. Amén. Por eso yo decía los otros días en un en vivo, decía esta palabra, y es que cuando Dios le dice a Jeremías, antes de que naciera te conocí y te santifiqué, ¿qué es lo que le está diciendo? Pero ven acá, pero Dios habló con el espíritu de Jeremías, antes de Jeremías venir a la tierra. Lo que está diciendo, antes de que tú vinieras a la tierra, Jeremías, yo hablé con tu espíritu, dando a entender que Dios le habla al espíritu del hombre. Por eso es que cuando el hombre está siendo creado, simplemente el hombre es materia. El hombre no puede escuchar a Dios. Es más, cuando el hombre está siendo creado, el hombre simplemente es barro. Cuando el hombre viene a ser semejanza, cuando el hombre se le entra el espíritu. Por eso es que cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender a Dios. Así. Por eso cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer misterios de Dios. Por eso el misterio de reprender en lengua, está sobrenatural. Dios mío, Dios mío. ¿Sabe algo que tú mencionaste? Y es cuando el Espíritu de Dios deposita diseños, o podríamos decir, códigos espirituales en nuestro espíritu,
para que nosotros lo manifestemos en la tierra. Por eso el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. O sea, antes de que yo naciere, antes de que yo estuviera aquí en el mundo, ya había una información, ya había un diseño establecido en el mundo espiritual para hacerse visible aquí en la tierra. O sea, todo ese diseño, todos esos códigos espirituales tenían que ser portados y depositados en mi espíritu. Para yo manifestarlo, yo tengo que entrar en una posición espiritual para conocer esos diseños, para yo conocer esos códigos. Y hay portales espirituales que solamente se abren hablando en lengua. Sí. Parece una locura porque nosotros decimos, bueno, y el que no tiene, ¿qué pasaría con la persona que no tiene el don de hablar en lenguas? Porque hay personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero el mismo apóstol Pablo decía, no todos van a hablar en lengua. No, si todos profetizaran, ¿qué va a pasar con aquel que sirve? Si todos hablaran en lengua, ¿qué va a pasar con el que lo interpreta? Estamos hablando de que nosotros podemos accesar. Es una buenísima pregunta. Nosotros podemos entrar en el Espíritu, porque a veces nosotros podemos, con gemidos indecibles, que es un lenguaje espiritual. Hablar en lengua no es solamente hablar esto como nosotros lo interpretamos, son lenguajes entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y a veces, yo no sé si a ti ha pasado, Christopher, que tú entras a las profundidades del secreto de Dios y tu espíritu solamente llora, pero tú estás hablando una conversación bien extensa con Dios, que ni siquiera tu razonamiento sabe lo que tú estás hablando con Dios. Porque dice, el espíritu, tu espíritu, es conectado con el Espíritu de Dios y Él te hace orar como conviene. Y hay veces que nosotros estamos orando, a veces nosotros oramos, Señor, yo quiero que me sanes de tal cosa. Y el Espíritu de Dios está diciendo, esta enfermedad es para yo glorificarme. Quiero que tú alargues la enfermedad. Nosotros nunca vamos a pedir porque la enfermedad sea alargada. O sea, en el Espíritu, cuando somos direccionados, podemos hablar misterio con Dios. No necesariamente tiene que ser directamente un lenguaje, porque podemos hablar una lengua, los misterios con Dios, orando. No sé si me doy a entender. Podemos hablar los misterios con Dios en intimidad, a través de los gemidos indecibles, a través de la conexión con el Espíritu, donde somos uno con Él. Cuando tú te haces uno con el Espíritu de Dios, te darás cuenta que puedes entrar al mundo espiritual y manifestar los diseños del cielo a favor de tu vida. Así es. Mira, hay diversas interpretaciones acerca de las cuales la gente dice, cuando nos llaman locos, acerca de cómo hablamos en lengua, la gente dice, pero mire estos locos que hablan en lengua. Por eso es que el hablar en lengua, vuelvo a refutar esta palabra, es hablar misterios. O sea, cuando tú hablas misterio, el hombre natural no puede percibir lo que es por medio del Espíritu. Así es. Por eso es que cuando tú hablas lengua y no hay una gente que conozca tu dimensión, conozcan tus niveles, siempre van a juzgar esa parte de tu hablar lengua porque desconocen ese nivel, desconocen eso que Dios ha depositado en ti. Ahora bien, lo que quiero enseñar aquí y lo que quiero revelarle rápido, porque el tiempo avanza, es lo siguiente. Mire, cuando usted está hablando en lengua y está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, van a ocurrir dos cosas. ¿Cuáles? Sobre las cuales van a ocurrir que hay una gente que va a discernir por medio del Espíritu que tú estás hablando de parte de Dios. Así es. Número 2. Y va a ocurrir algo que esa lengua que tú estás hablando va a manifestar lo que tú estás hablando. Porque hay activaciones de atmósfera, como tú hablabas ahorita, que no se activan por una adoración. Esto está serio. Hay activaciones de atmósfera. Es más, hay activaciones de milagros. Hay activaciones de manifestaciones de demonios que no se activan porque usted quiere reprender, usted decir, te reprendo, te echo fuera. No, hay activaciones que se activan en usted hablar en lengua. Por eso, hermano, mire, por eso trate de que cada vez que usted hable lengua, usted le pregunte a Dios lo que usted soltó.
Por eso este tema está impresionante. Yo sé que el tiempo avanza y yo sé que el Señor ha hecho cosas sobrenatural y algo extraordinario el cielo ha hecho. Yo sé que el Espíritu de Dios está soplando en esas vidas que están ahí. Así es. Y yo sé que nosotros vamos a reprender en lengua porque todo principado, toda potestad, todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu maligno se ha de ir en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Así es. Antes de irnos, yo creo que tú le des un consejo a las personas que están ahí, que quieren entrar, que quieren tomar esa llave de conocer el mundo espiritual, poder discernir los códigos que han sido depositados en su espíritu o que están atravesando una guerra muy fuerte y que quieren librar esa batalla y quieren avanzar y quieren conocer más del mundo espiritual. Bueno, para ya finalizar, para darle este consejo previo a esa gente que van a entrar en esta nueva dimensión, en esta nueva etapa de poder conocer el mundo espiritual, lo más importante es ser sensible a la presencia de Dios. Amén. Y conocer su voluntad. Nadie que no conozca su voluntad va a entrar en acceso en dimensión. Por eso Cristo siempre estableció que la voluntad del Padre estaba por encima de todo, que la voluntad del Padre estaba por encima hasta del mismo Él, porque Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, porque yo quiero que no se cumpla esto, pero si es tu voluntad de que se cumpla, pues que se cumpla. El consejo sería breve: buscar a Dios, oración, no simplemente el ayuno, sino también la obediencia te lleva a dimensión. Hay cosas que tú no las puedes conseguir con oración, pero sí con obediencia. Dios te bendiga. Shalom. Amén. Antes de irnos también vamos a hacer una oración Amén. Por esa audiencia, Christopher. Amén. Amén. Padre bueno y Padre celestial, oro por esa audiencia que está ahí, Señor, conectada, que siempre nos ve, Dios mío. Te pido que de manera especial, que tu Espíritu Santo, tu nube, Dios mío, lo cubra, lo proteja, Señor amado, lo guarde de todo mal. Espíritu Santo de Dios, obramos, Señor, te pedimos que obre de manera especial sobre la gente que está enferma, sobre la gente que tiene dolor, sobre la gente que está cautiva, sea libre por el poder de tu palabra. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. No olvides suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, dejar en la caja de comentarios la palabra que más te impactó, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, gente linda. Gracias por la confianza, gracias por ser parte de nosotros, gracias por ser parte de ese crecimiento. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa, y así como le dijo nuestro amado Christopher, estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana TV. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también hermano Christopher Arias. Dios le bendiga y hasta la próxima.